suena, ¿quién será? Tu puerta 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 suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto. Tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez Cristo, tu puerta suena, ¿quién será? Abre pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Abre pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abre pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Temores y ansiedad tienes que soportar. Quieres la libertad de tu dolor. A Dios con humildad busca sin demorar. Tu vida eterna está en juego hoy. Pronto Jesús vendrá. Los muertos vivirán al escuchar su voz. Los fieles se unirán al canto angelical y al cielo subirán con el Señor. Señales nos dejó en la Biblia el Señor. La fe y el amor descansarán. Aumentará el dolor, mas no tendré temor cuando mi Redentor regresará. Pronto Jesús vendrá. Los muertos vivirán al escuchar su voz. Los fieles se unirán al canto angelical y al cielo subirán con el Señor. A su feliz hogar nos quiere Dios llevar. Decide aceptar su invitación. Allí no habrá dolor, ni muerte, ni amor. Justicia, paz y amor por fin habrá. Pronto Jesús vendrá. Toda volverá. Los muertos vivirán al escuchar su voz. Los fieles se unirán al canto angelical y al cielo subirán con el Señor. Y al cielo subirán. Con el Señor.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Encuentros con Jesús. Es un placer el poder saludarles en esta noche, en esta semana, esperando primeramente en Dios se encuentren muy bien, pero sobre todo que estén llenos del amor y de las bendiciones de nuestro buen Dios. Estamos dando inicio a nuestra 11ª lección de la escuela sabática. Así que en esta noche les extendemos la más cordial de las bienvenidas a un programa más de Encuentros con Jesús a cada uno de ustedes, que nos sintonizan a través del canal Estudio 77. Muchas gracias porque nos siguen y nos dejan sus mensajes y sus comentarios. Estamos muy contentos de que sean parte de Encuentros con Jesús. Este tercer trimestre de la lección de escuela sabática estamos estudiando Descanso en Cristo. Y en este día estudiaremos la lección número 11 titulada Anhelo de más, la cual vamos a desarrollar bajo un enfoque juvenil, dinámico y de participación mutua. Es por ello que queremos invitarles a que nos acompañen a estudiar a la luz de la palabra de Dios y a extraer con nosotros lecciones importantes de la Biblia. Sobre todo para aplicarlas en nuestra vida espiritual. Así que sean bienvenidos en esta noche. También les agradecemos el que hayan podido esperarnos, ¿verdad? Tuvimos algunas situaciones de conectividad con respecto al, al audio. Entonces, por ahí estábamos haciendo las pruebas necesarias para poder ver que todos estuviéramos con el audio y con la conexión, así que de antemano una disculpa. Gracias por la espera, ¿verdad? Por aguantar un poquito de tiempo. Pero aquí estamos. Así que nuevamente les agradecemos su compañía a través de las plataformas, ya sean que nos hayan contactado, ¿verdad? A través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitch o a través de Instagram. Así que por aquí van a estar apareciendo, ¿verdad? Las redes. Así que ahí está la dirección de Facebook. Ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Y en esta noche, para no tardar mucho, ya que se nos hizo tarde, ¿verdad? Queremos pasar entonces a lo que sería el pequeño bosquejo de esta lección. Las escrituras están llenas de modelos en miniatura, de ejemplos, de ciertos símbolos o de actividades e instrucciones, y que éstas apuntan a realidades celestiales más grandes. Una de estas realidades es el descanso
Y creo que en este trimestre hemos estado hablando del descanso en Cristo. Toda la historia de Israel como pueblo es un ejemplo del andar cristiano con Dios, que cada uno de nosotros en su peregrinar con Cristo debiera tener o va a tener en algún momento. Así como los israelitas fueron liberados libremente de la esclavitud en Egipto, atravesaron el Mar Rojo, comieron maná en el desierto y bebieron de la roca en su viaje, nosotros también estamos en un viaje espiritual. Providencialmente, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Nos conduce a través del agua del bautismo. Nos nutre con el maná de su palabra y sacia nuestra sed del desierto de este mundo mediante su propia vida. Así que las experiencias del pueblo hebreo quedaron registradas en la Biblia. Y obviamente no solo para que nosotros pudiéramos apreciar o verificar la intervención divina, sino que a través también de la historia y del pueblo de Dios, nosotros pudiéramos ver esas verdades, pero ver las realidades reales celestiales. Así también el apóstol Pablo menciona que fueron escritas para que quedaran como ejemplo, como un modelo para nosotros, que también pudiésemos seguir no solamente las ceremonias que hoy están vigentes para nosotros, que realizamos y hacemos, sino también en cuanto a nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y cómo enfrentamos momentos difíciles, así como las pruebas que enfrentó Israel y que también tú y yo podemos enfrentar hoy en día. Posiblemente te preguntes, ¿de qué forma podemos entonces enfrentar estas situaciones? ¿Cómo Dios estuvo presente en esas circunstancias? ¿Y cómo puedo estar presente en nuestra vida? ¿Cómo Dios puede estar presente en nuestra vida? Así que en esta noche queremos decirte nuevamente bienvenido a esta cuarta temporada de Encuentros con Jesús, de nuestra escuela sabática, de este tercer trimestre, Descanso en Cristo. Así que les invitamos a quedarse junto a nosotros porque vamos a estar estudiando esta 11ª lección titulada Anhelo de más. Acompáñenos porque aquí comienza Encuentros con Jesús. Sean todos bienvenidos. Esta semana, el descanso sabático. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Levítico 23:3.
Muy bien, ya estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes. Les deseamos nuevamente una bonita noche. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Así que ahorita es momento de poder ver, ¿verdad? Nuestras redes sociales. Así que vamos a saludar por acá a nuestro buen amigo Isidro Pérez. Un saludo, hermano. También a nuestro buen amigo Isaac Pavía. ¿Qué tal, Isaac? También gusto en saludarte en esta noche. Gracias por acompañarnos. También por ahí saludamos a nuestro hermano y amigo también Rafael Díaz, el cual dirige por ahí el grupo de Iglesia Adventista Leona Vicario. También le agradecemos por la oportunidad de poder estar transmitiendo a través también de esa página. Y aquí en Twitch queremos saludar también a los que nos están sintonizando. En este caso mandamos un saludo a los nombres de los usuarios que aparecen como host 00312, Nox-6206 y a host 00312 también. Así que por acá también les mandamos un saludo a través de Twitch. Así que gracias porque también nos pueden acompañar. Y también a los que nos están viendo a través de YouTube. Así que también por ahí les agradecemos a los que nos están sintonizando a través de YouTube. Ya también por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales, así que también les agradecemos el que puedan estar con nosotros. Y bueno, y en esta noche, quisiera presentar a nuestro buen amigo Juan Pacahuala de Ministerio Sábado. El repaso de la lección pasada también pudo acompañarnos y en esta noche también está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Me da gusto saludarte en esta noche. Hola, gusto en saludarles a todos. Mucho gusto en saludarles. Gracias. Es un gusto también compartir este repaso. Bueno, si pudieras por ahí encender tu cámara. Por ahorita no puedo encenderla, pero ahorita la enciendo. Ok, muy bien. Bueno, entonces para dar inicio, quisiera invitarles a los que nos están viendo para que podamos inclinar nuestro rostro y elevar una oración. Cariñoso Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, en esta noche, Señor, de manera humilde y sencilla nos dirigimos ante ti. Primeramente, Señor, por agradecerte todas tus bendiciones, tus cuidados, pero sobre todo, Señor, en que en este día hemos podido realizar nuestras actividades. Y en este momento muy especial, Señor, queremos pedirte la dirección a través del Espíritu Santo, que Él sea quien dirija este repaso de la lección, este programa, que tú puedas poner las palabras que necesitamos decir al aire, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo en este momento, pero que también verán en los próximos días este repaso de la lección, Señor. Que tú puedas permanecer con cada uno de nosotros, Señor, pero sobre todo también que podamos sentir tu amor, tu bondad y tus bendiciones en nuestra vida, Señor. Permite que nuestros corazones y nuestra mente puedan ser transformados y llenos de tu amor, Señor. Todo esto lo pedimos y lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, pues estamos en esta 11ª lección titulada Anhelo de más. Y como mencionábamos hace un momento, esta lección trata de modelos, de símbolos, de ejemplos y, como dice el título, anhelo de más. Es ir más allá de estas representaciones, de estos símbolos, de estos ejemplos que vemos plasmados en el Antiguo Testamento. Y son representaciones para tratar de ver la realidad que realmente existe. Ciertamente queremos pensar en Dios más allá de los aspectos literales, de los requisitos ceremoniales, y una preocupación incluso por el santuario terrenal puede llevarnos hacia atrás en lugar de hacia adelante. Sin embargo, es interesante que Dios tenga que usar símbolos, hacer promesas y acuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué será que Dios tiene que utilizar estos modelos, estas representaciones, estos elementos en los cuales se vuelve complejo, difícil, y entonces poder entonces entender, ¿verdad? Y en esta noche queremos ver estos temas, de estos símbolos, de esta simbología y todo eso. Y para ello me gustaría poder iniciar brevemente con lo que menciona la palabra de Dios, la Santa Biblia, en Primera de Corintios, en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y vemos aquí cómo Pablo va utilizando esos ejemplos o esta experiencia de Israel en el desierto, y queremos que esta parte sea nuestro contexto entonces para poder iniciar con las preguntas y discutirlas con ustedes. Dice el capítulo 10 en el versículo 1 de Primera de Corintios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Hablando precisamente de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Muy bien, entonces vemos aquí en estos primeros 10 versículos toda una experiencia muy resumida, pero señalando eventos importantes en el desierto, con el pueblo de Israel, diferentes experiencias que ellos fueron viviendo, y se dan ciertas recomendaciones. Entonces, Juan, en esta noche, ¿por qué debemos pedir sabiduría a Dios para entender estos símbolos, estos tipos,
estos ejemplos, estos modelos que se plasman en el Antiguo Testamento, pero que ahora vemos que en el Nuevo Testamento vuelven a hacer referencia a ellos. Bueno, pues es muy importante analizar cuál es el sentido de las palabras que está dando Pablo. O sea, por eso es muy fácil que la gente se pierda en medio de las interpretaciones, porque toma pequeños detalles y lo toma como el sentido del mensaje. En ese texto, lo que está hablando a Dios, lo que está hablando Pablo para esta carta, para este pueblo en específico, o sea, a donde está dirigida la carta, se trata acerca de ser obediente. Pone como ejemplo el contexto del pueblo de Israel con los eventos que han pasado en el pasado, pero no se está refiriendo a los eventos, o sea, los está poniendo como ejemplo. Entonces, al analizar con detalle lo que se está leyendo, y decir es que seamos obedientes. Cuando en este punto las personas de este tiempo dicen, no, pues no es necesario la obediencia, solamente hay que creer y amar y ser como Jesús y amar al prójimo y todo eso, en esencia, lo que están diciendo, bueno, a mí la obediencia no me parece muy importante. Entonces, lo más importante es que aquí es lo que está diciendo, oigan, no sean rebeldes, existe un parámetro en el cual fueron juzgados las personas de ese tiempo y ese mismo parámetro nos está juzgando ahora. Entonces, nos está diciendo la obediencia sí es necesaria, sí forma parte de tu espiritualidad. Entonces, debemos centrarnos en cómo debe ser nuestra vida cristiana, cómo debemos de manejarla y seguir este consejo de Pablo en el cual no debamos olvidarnos de los eventos o de los sucesos acontecidos en su momento. ¿Cuál consideras tú que podría ser el peligro de centrarse demasiado en los símbolos o en estos El problema modelos? principal de centrarse el problema central de concentrarse en los ejemplos radica que cuando esos símbolos caducan, entonces nos quedamos con una interpretación sesgada y una práctica caduca. Entonces, eso es muy interesante, pues, porque, por ejemplo, y es que todo, y como la lección lo va diciendo, todo tiene que ver. En el caso del sábado es lo mismo. El sábado no caduca porque no es un símbolo. Al no ser un símbolo, no es la representación de nada, ni se ha cumplido, ni se terminará de cumplir. Es una experiencia previa a la celestial. Sí, puede ser, pero ni siquiera es una representación de eso. Es simplemente una imitación de obediencia al ejemplo que nos dio Dios. El sábado es muy interesante, ¿por qué? Porque en la creación no se utilizó, no hubo ningún mandato, pues, como tampoco hay un mandato para las familias, o sea, simplemente dice, esas cosas pasan, el hombre se une a su esposa y deja a su papá y a su mamá. En el caso del sábado es lo mismo, o sea, simplemente Dios lo hace y nosotros también lo hacemos. En el caso de los símbolos, como los que están mencionados aquí, son ejemplos, o sea, si somos rebeldes como lo hizo esa generación, entonces nos podemos ganar unas consecuencias bien graves. Muy bien. A veces, no sé si te ha pasado, o posiblemente con algunos otros hermanos, cuando hablamos de conceptos divinos,
estos símbolos, de estas representaciones o modelos, a veces no lo logramos entender y a veces no logramos comprender todo el vocabulario que está ahí inmerso. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esos conceptos divinos cuando ni siquiera entendemos el vocabulario o el lenguaje que se maneja? Hablando, por ejemplo, a veces del santuario, Por ejemplo, de los elementos que hay en el santuario, en el templo. bueno, lo más interesante de un símbolo es que es la simplificación de un concepto más grande. Eso me queda a mí súper clarísimo porque yo como diseñador, por ejemplo, cuando hacemos la imagen corporativa de una empresa, tomamos un ente que es muy complejo, muy grande. Por ejemplo, piensa en alguna institución o empresa y entonces la vas a sintetizar en algo muy compacto como es un logotipo, un imagotipo o un símbolo. Lo mismo ocurre con los símbolos en el santuario, los símbolos a través de la Biblia. Es la simplificación o la sintetización de elementos muy grandes. En el caso de las fiestas y tradiciones judías, todas ellas son simbólicas. Las ceremonias, todas las ceremonias tienen una representación. Y hay algunas que prácticamente la gran mayoría se han cumplido en Jesús. Lo que tal vez estamos esperando es el día de la expiación, cuando Jesús salga como sacerdote, imparta la justicia, que nosotros entendemos perfectamente que se trata de su segunda venida, pero el resto ya se están cumpliendo, pues, o ya se han cumplido. El sentido aquí es lo siguiente. Hay un precepto en la ley civil de los países, por ejemplo, en México, que dice que la ignorancia de algunas cosas no te exime del cumplimiento de ellas. Entonces, eso es muy importante. Nosotros debemos indagar. Debemos ser personas que indaguen a profundidad. Y de esa manera pues, podemos ir aprendiendo más. Lo que es muy importante cuando se trata de un lenguaje simbólico en cualquier parte de la Biblia es meditar en la representación, en que eso significa algo más grande. Por ejemplo, cuando estudiamos Apocalipsis y vemos un cuerno y vemos una bestia, vemos otro, podemos entender que se trata de una entidad de gobierno, de poder, de potencia. Lo mismo ocurre en los símbolos del tabernáculo, en el santuario. O sea, sabemos que se refiere a un periodo de tiempo, una etapa de la obra de Dios, una etapa del ministerio de Cristo, etc. Pero ver, pues se trata de un estudio diligente, pero saber que es una simplificación de algo más grande. Pues. Sobre todo eso, ¿no? Que debemos comprender que más allá de los significados o del vocabulario, se está refiriendo precisamente a algo más allá que conlleva al cielo, la parte celestial. Ahora, la síntesis simplemente, pues hay que tener cuidado también en el manejo de la síntesis, porque podemos estar sintetizando conceptos muy complejos y estando trivializándolos. Entonces, por ejemplo, tenemos el concepto de la salvación. Jesús es maravilloso porque él dijo, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando Pablo le dijo por ejemplo, al guardia de la cárcel, o sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una síntesis de un proceso muy complejo en el cual el individuo reconoce su pecado y decide cambiar de vida. Pero no podemos nosotros también tomar todos los conceptos así, decir, oh, eso es así y ya, que es muy común en el mundo evangélico. En el mundo evangélico dice, creen en el Señor Jesucristo y ya. Oye, pero ¿en qué sentido? ¿Cuál es el aspecto de creer? Por ejemplo, en el caso del día de reposo, específicamente en el sábado,
sintetizar como cesar y nada más, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta y analizamos con profundidad, el sábado es un concepto de relación con Dios. Ahí radica su profundidad. Entonces, lo que debemos procurar es detenernos en los conceptos y ver realmente cuál es su aplicación en nuestra vida. Y de esa manera, saborearlos poco a poco. En el caso del lenguaje, pues cuando el lenguaje se nos hace complicado, yo estoy pensando en cualquier persona que toma la Biblia y de pronto hay palabras que no comprende, la idea siempre es buscar más de una versión de la Biblia. A veces las versiones más contemporáneas pierden un poco el sentido, pero sus palabras nos ayudan a entender más. Además, siempre un verdadero estudioso de la Biblia no se conforma solamente con su lección y nada más, o sea, debe tener diccionarios bíblicos a la mano, hay cantidad de aplicaciones ahora que te ayudan para leer incluso en el lenguaje original de la Biblia. Entonces, un verdadero estudioso también tiene una biblioteca que le ayuda para apoyarse, para ir comprendiendo los diferentes conceptos. No nos podemos conformar con nada más leer nuestra lección y pensar que eso basta. Entonces, sí se necesita investigar los conceptos que se nos hacen más complicados. Por ejemplo, para ir poniendo esto, ¿verdad?, en contexto, para los que nos están oyendo y nos ven, hay una cita que está en Levítico, en el capítulo 4, y vamos a leer los versos 32 al 35. Dice, y si por su ofrenda, por el pecado trajere cordero, hembra, sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Versículo 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y también hay otra que me gustaría mencionar que está en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, donde debemos recordar que Juan el Bautista ve a Jesús y exclama lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí podemos observar diferente simbología, diferentes modelos, ejemplos que se van poniendo, pero más allá de todo esto, ¿cuál es la lección que debemos de extraer de estos ritos o de estos sacrificios, o de por qué Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios y exclamó que quita el pecado del mundo? ¿Cuáles son las verdades que revelan estos ritos y esos sacrificios del Antiguo Testamento? Pues mira, Leo, yo creo que con esto también va a ser mi último comentario. No tengo manera de recargar mi teléfono, está fallando bastante. Y por eso yo creo que con este voy a finalizar, porque de todos modos se va a apagar. Bueno, lo que pasa es que el concepto de los sacrificios, no importa en qué cultura se haga, siempre es con un motivo de una simbolización de algo. En el caso de culturas paganas, eran para aplacar a los dioses. En su concepto de un dios iracundo, debe ser aplacado, debe ser contentado. El propósito de los sacrificios era eso. En el caso del pueblo de Israel, Dios lo dejó como una herramienta didáctica. O sea, tienes que entender que tu pecado es tan serio que le tiene que costar la vida a un animal.
porque tu pecado a la raíz y en el cúmulo de toda la humanidad es tan grave que le va a costar la vida a mi hijo. Y mi hijo va a ser perfecto. Por eso, incluso se me hace un poco sobrevalorado cuando comparamos nuestras ofrendas actuales con las ofrendas del Antiguo Testamento, porque no tienen el mismo significado. Claro, deben ir muy bien preparadas, pero no significan lo mismo porque Jesús ya lo cumplió. Pero eso no las quita lo especial, pues, de que son especiales. Exactamente. Los israelitas sabían perfectamente de qué se trataba. Por eso cuando Isaías le reclama, oye, tus holocaustos, mira qué cosas me traes. O sea, sabes lo que significa y no lo estás haciendo bien. Me estás ofendiendo, pues. Si tú haces algo muy lindo por una persona y ves que esa persona es desagradecida, se te quitan las ganas de hacerlo. Lo mismo pasa con los sacrificios. En ese caso, el propósito de esas ceremonias y los rituales del santuario era una cuestión didáctica para que cada individuo se diera cuenta lo grave que es el pecado, lo terrible que es en su propia vida y se diera cuenta que tenía que dejar el pecado y confiar en la gracia de Dios para que fuera perdonado. Entonces, desde el primer sacrificio que se hizo en el Edén, lo cual también es una interpretación, pero luego no hablaremos sobre eso, hasta la culminación en Cristo Jesús, todos esos miles y miles de sacrificios, siempre la instrucción de tu pecado es muy grave, solamente mi gracia puede salvarte y la voy a expresar a través de mi hijo perfecto. Por eso tenía que tener todos esos cuidados. Hay una parte legal que se nos olvida acerca de las escrituras, acerca de lo que viene en la Biblia, y que nosotros, si nos damos cuenta en nuestro tiempo con el espectro legal que tenemos, nos daríamos cuenta que debemos un montón, que deberíamos estar presos de por vida o pena de muerte, como lo dice Romanos 6:23, pero que es maravillosa la gracia. Bueno, le agradecemos a Juan en esta noche el que él haya estado comentando esta parte. Bueno, también hemos entendido y comprendido, ¿verdad? Que muchas veces el ser humano le ha tenido temor a Dios, le teme a Dios y hasta cierto punto el ser humano necesita seguridad. De hecho, cuando nosotros revisamos la Biblia y a lo largo de la Biblia, Dios tiene que ir diciéndole a las personas que no tienen que temerle. Y hace promesas o hace pactos, como hemos estudiado, para poder convencerlas y que tengan esa seguridad. Por recordar, primeramente, Adán y Eva eh, las tuvieron que convencer de que no iba a suceder algo más. Luego también con Noé y sus descendientes, recordemos que una señal que Dios puso fue el arco iris, de que nunca otra vez iba a haber una inundación, un diluvio mundial. Y por eso cuando vemos el arco iris es un recordatorio de ese pacto, para asegurar, o ese símbolo para asegurar que no enviaría nuevamente otro diluvio universal. Con Abraham también lo vemos, con los patriarcas que siguieron después de él y a través de los profetas. Entonces Dios sigue tratando de convencer a su pueblo de que no hay nada que temer. Sin embargo, a pesar de todas estas promesas, su pueblo rechaza persistentemente a Dios y se aleja hacia sus propios deseos, que es lo que ahorita, por ejemplo, mencionaba Juan. No
a veces no hacemos conciencia de lo que implica y nos volvemos necios, nos volvemos tercos, desobedientes, y continuamente nos pasa como al pueblo de Israel, rechazamos persistentemente a Dios y nos alejamos de su voluntad, de su deseo que quiere para cada uno de nosotros. No logramos entender la base de los acuerdos o comprender la magnitud de esos pactos. Despreciamos sus promesas y por lo tanto rechazamos sus símbolos de salvación. Recordando un poco que ya hemos estudiado el libro de Isaías, recordemos que trata de un Dios que ha sido rechazado por su pueblo. Un ser que se ve como pagado por sacrificios y ofrendas, y una deidad ritualista que necesita ser aplacada. Un Dios que requiere sistemas simbólicos, pero Dios rechaza todo eso. Prácticamente nuestro Padre Celestial estaría diciendo, bueno, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? ¿De qué me sirven? Y lo menciona en Isaías, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carnero y de la grasa de animales engordados, de la sangre de toros, de corderos, de cabras. No me complace. Entonces vemos que Dios no quiere ritualismo. Dios no quiere símbolos. Posiblemente hoy en día también el sacrificio en la cruz, el sacrificio de Cristo, pudiera ser que se esté considerando un sacrificio sin sentido. Posiblemente se ha convertido en un símbolo que ponemos solamente en las iglesias. ¿O realmente le estamos dando el significado que requiere el sacrificio hecho por Jesús en la cruz? ¿O ya lo hemos vuelto un símbolo más? Un sacrificio sin sentido. Debemos de estar en el entendido de que los rituales y los símbolos no pueden salvar. Dios no es una especie de máquina que hay que ir a arreglar o utilizar. La razón por la que Dios instituyó todo el sistema de sacrificios no fue para su beneficio, sino para el nuestro. ¿Por qué? Porque tenía que llegar la persona reconociendo su pecado, arrepentida de corazón, con un corazón contrito, un corazón ya vaciado, solicitando el perdón a Cristo de sus pecados o de nuestros pecados, comprometiéndose con Cristo para que Él lo pueda perdonar, pero más allá de eso, Él pueda dirigir su vida y no pueda caer ante las tentaciones. Entonces vemos que estos rituales, esos sacrificios, estos símbolos son para nuestro beneficio, no por algo que debemos de estar haciendo de manera repetitiva, de manera cotidiana, por costumbre, sino porque realmente es un mecanismo por el cual Dios puede arreglar las cosas, pero sobre todo Él nos puede salvar. Es decir,
para volver a tener el punto y la idea. La razón por la que instituyó todo el sistema de sacrificios no fue para el beneficio de él, sino para el nuestro. Y la cruz es lo mismo. No es un mecanismo por el cual Dios no fue para su beneficio, sino que está diseñada para nuestro beneficio y apreciación. Entonces, aquí podemos ver que puede haber un problema. El problema de ver la religión como reglas, de ver la religión como símbolos. Y eso, como hemos estado mencionando, no entra en la relación que Dios más desea. Dios desea una relación íntima, mutua, en la cual hay una comprensión mutua, amor, aceptación de la verdad, pero sobre todo justicia. Entonces, eso es lo que se menciona. Por ejemplo, el comentario bíblico adventista referente a Primera de Corintios, y hablando de esa parte que mencionábamos, donde decíamos que Moisés los bautizó junto con la nube y el mar. El comentario bíblico adventista menciona que la experiencia de los hijos de Israel, noten esto, la experiencia de los hijos de Israel era una figura del bautismo. Los israelitas estaban envueltos en agua cuando cruzaron el Mar Rojo, pues la nube los cubría y tenían el mar a ambos lados. Y en este sentido, o bajo este contexto, fueron bautizados. Este episodio puede ser considerado como un símbolo de que habían sido limpiados de su condición pecaminosa, de esa condición pecaminosa pasada, ¿verdad? Durante las tinieblas de servidumbre en Egipto. Y como una manifestación de lealtad, de aceptación, de seguir a Dios, mediante Moisés, que era su representante escogido. Entonces, aquí vemos que realmente este tipo de ritos, de experiencias, de ejemplos, de modelos, son para beneficio nuestro, pero debemos de entender, como mencionaba Juan hace un momento, realmente el significado y darle ese significado, pero en nuestras vidas. Porque si esta representación del bautismo que vivió el pueblo de Israel y de esa aceptación de su condición pecaminosa, pero también de la aceptación de que Dios los puede salvar, es lo que también tú y yo necesitamos hacer hoy en día o en esta noche. Reconocer nuestra condición pecaminosa, pedirle a Dios que seamos limpiados, aceptar su voluntad, su dirección, y entonces ser bautizados en el nombre de Cristo. Ser bautizados por el Espíritu Santo y ser limpiados de esa condición pecaminosa, ser perdonados y entonces obedecer, aceptar a Dios y sobre todo descansar en Cristo, que es lo más importante y primordial. Bueno, entonces vamos viendo todo esto. Recordemos la cita de Juan 1:29 que también leímos, donde Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados. Y vemos cómo
en esa representación, en ese simbolismo, estaba dando una visión de más allá de lo que iba a suceder, de que realmente Jesús iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros, iba a derramar su sangre para lavarnos, para limpiarnos de todo el pecado y poder ser aceptos ante Él. Entonces, Él viene a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y quisiera que ahora pudiéramos ir a Hebreos en el capítulo 4 y vamos a leer de los versos 1 al 11 y vamos a ver un poquito cómo se describe este descanso en Cristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 1 al 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Noten cómo aquí nos va dando estos consejos de que entremos en el reposo de Cristo Jesús, pero que nos aseguremos de permanecer en esa bendita promesa, de que realmente oigamos la palabra, porque esta palabra tiene que ir acompañada de fe. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí vean cómo nos hacen hincapié a realmente cuidar el día sábado, el séptimo día, que realmente podamos guardarlo, que realmente pueda ser una delicia, un gozo para cada uno de nosotros. Recordemos que ya llevamos 2 repasos en los cuales hemos hablado muy puntualmente acerca de cómo recibir este séptimo día. Y vuelve a decir en el versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Nuevamente hace hincapié. Por lo tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una linda invitación. Y aquí nos dicen, no pongas duro tu corazón, no luches, no te resistas. Acepta a Cristo Jesús, acéptalo en tu vida, acéptalo en tu corazón, acéptalo en tu alma. Y si has oído en esta noche, en otras noches, a través de campañas, a través de estudios bíblicos, no endurezcas tu corazón, acéptalo, toma esa decisión y decídete por tu Salvador, el único que te puede traer paz, gozo, alegría. Y aquí dice que aún hoy en día está abierta la puerta de la gracia.
hoy aún hay oportunidad de poder alcanzar la vida eterna, de poder caminar de la mano con Dios. Y entonces dice aquí, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sabemos que a pesar de todas estas promesas, a pesar de todos estos llamados, de estas advertencias, el pueblo rechazó persistentemente a Dios y se alejó hacia sus propios deseos. Ojalá que en esta noche decidas por Dios y no decidas alejarte y hacer tus propios deseos. Hagamos la voluntad de Dios. Y hacemos hincapié en el versículo 4, donde vemos entonces este símbolo del séptimo día, del día de reposo. Y se nos dice que entremos en el reposo de Cristo Jesús, en el reposo de Dios. Y como acabamos de leer, vemos que Dios no permitió que muchos de los que guardaban el sábado entraran en su descanso. ¿Debido a qué? ¿Cómo leímos? Debido a su falta de fe, debido a su incredulidad. Eran personas que observaban el sábado, pero no al Señor del sábado. No sé si podamos notar esa diferencia. Porque si tomamos ya el sábado como un símbolo, como una costumbre, como un ritual, estaremos nada más guardando el sábado, pero sin darle ese significado o esa honra al Señor del sábado. Entonces, vemos que observaban el sábado, pero no al Señor del sábado. Entonces, no se trata de los símbolos, sino de lo que significa. Y de entrar en relación con aquel que quiere que encontremos el don del descanso. Que el descanso o descansemos en Él, que es lo que realmente quiere. Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Salmos. Vamos a buscarlo. Vamos a ir a Salmos. Y vamos a ir al capítulo 95 de Salmos.
en sus versos 8 al 11. Y dice la palabra de Dios: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto juré mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Cómo podemos alcanzar el descanso que Dios quiere para nosotros? Pues como acabamos de leer y entender, debemos perseverar en la fe. Tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que permanecer fieles a Cristo, fieles a su palabra, a su evangelio. Tenemos que mantenernos ahí para que realmente podamos entrar en ese reposo. Y quisiera mencionarles lo siguiente. Para el autor de Hebreos, el descanso divino implica una relación de fe con Jesús que lleva a descansar en aquel que nos creó, sabiendo que Él nunca nos dejará ni tampoco nos desamparará. También incluye descanso en su obra terminada en la cruz. Descansar en Cristo es confiar en su gracia para nuestra salvación. Cualquiera que sean los desafíos que nosotros enfrentemos en esta tierra, en este mundo, el descanso que nos ofrece Cristo Jesús es un descanso que no es temporal, sino que es un descanso eterno. Y hablando del sábado, vemos que el reposo del sábado, prefigura, o como decíamos, es un modelo del descanso eterno que Jesús desea para nosotros en la tierra prometida. Entonces, y solo entonces, nuestro corazón estará en paz permanente. Nuestro descanso en Cristo hoy es también preliminar al día glorioso. Es una prefigura de ese día glorioso, en el cual descansaremos con Dios por la eternidad. Y posiblemente te preguntes, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué va a ocurrir con aquellos que endurezcan su corazón o no escuchen el llamado de Dios? También, como acabamos de leer, pues no podrán entrar en el verdadero reposo, que se encuentra solo en la salvación que Él nos ofrece por medio de Jesús, por medio de su Hijo, por medio de ese sacrificio hecho en la cruz. Y como decía hace un momento, tal vez te preguntes, ¿habrá terminado ya el periodo de gracia para hallar ese descanso eterno? Nuevamente te menciono o te decimos que no. La invitación de Dios aún sigue abierta. Y sigue abierta para toda la humanidad, para todo el mundo, para todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador personal, como su único Salvador.
Recordemos unas citas que se encuentran en Gálatas, en el capítulo 3, en los versos 26 al 28. Dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 3. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué todos somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, el descanso definitivo que se nos promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros no reemplaza el sábado bíblico. Al contrario, lo enaltece. Posiblemente en este mundo valora mucho a los autosuficientes. El decir que tú puedes, tú tienes todo porque eres autosuficiente. En ti hay esa fuerza, tienes todo lo necesario. Pero bueno, eso es lo que dice el mundo. El mundo valora mucho a los autosuficientes. También el trabajo arduo, porque tú puedes. A los emprendedores, tú tienes esa energía para emprender. Tienes todo para ser un emprendedor. Pero realmente lo que Dios quiere es que podamos descansar en Jesús y confiar en que su gracia es suficiente para salvarnos y transformarnos. Eso es lo que realmente nos ofrece Cristo Jesús, que realmente podamos descansar mediante de Él. Reconocer que no somos autosuficientes, que no podemos hacer todo, que no podemos emprender cosas por nosotros mismos, sino que necesitamos de Él. Necesitamos de su guía, de su dirección, de su compañía, de que realmente nos pueda transformar, nos pueda dirigir, redimirnos y que podamos aceptar ese sacrificio vertido en la cruz. La hermana Elena de White menciona lo siguiente. Voy a leer algunas de las cosas que ella menciona. Dice que todo el sistema de los tipos y símbolos se puede considerar como una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual están resumidas las promesas de la redención. Menciona también que Jesús miró a los inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad, en lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado. Habían multiplicado los sacrificios de los animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. O sea, realmente tiene que nacer de nosotros, tiene que nacer de nuestro corazón este arrepentimiento, esta humildad, esta sencillez, este deseo de que Dios pueda transformarnos.
Continúa diciendo, los sacerdotes y los gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Cuanto mayor era su distorsión de las figuras y símbolos, más confusa se volvía su mente. De tal modo que no podían ver el cumplimiento perfecto del sistema judío, instituido y establecido por Cristo, y que lo señalaba a él como la sustancia. Las carnes y las bebidas, las diversas ordenanzas se multiplicaron hasta que la religión ceremonial se constituyó como su único culto. Que el Señor no permita que la historia de los hijos de Israel, al apartarse de Dios, al negarse a caminar en la luz, al negarse a confesar sus pecados de incredulidad y al rechazar sus mensajes, sea la misma experiencia del pueblo que pretende creer en la verdad para este tiempo. Porque si hacen lo mismo que hicieron los hijos de Israel frente a las advertencias y amonestaciones, en estos últimos días se producirá el mismo resultado que les sobrevino a los hijos de Israel. Fuerte esas declaraciones de la hermana White, pero también nos llevan a reflexionar y realmente a analizar ese peregrinar del pueblo de Israel y aprender de ese ejemplo, aprender estas lecciones en las cuales no nos debemos negar de caminar a la luz de Dios, de realmente confesar nuestros pecados. Así que vemos cómo todo este símbolo, todas estas representaciones, lo más importante es el significado. El significado que nos debe de llevar al verdadero reposo sabático, a ese reposo de la gracia en los brazos amorosos de aquel, y vamos a recordar, porque ya lo hemos estudiado, de aquel que nos creó, que nos redimió y que vuelve por nosotros. Así que debemos aprender a no endurecer nuestro corazón para entrar en el reposo eterno. Bueno, pues en esta noche queremos agradecer su participación, queremos agradecer su compañía, el que puedan estar con nosotros en este programa de Encuentros con Jesús, su permanencia. Lamentamos que en algunas ocasiones tengamos esos problemas con la tecnología, con el internet. Son situaciones, ¿verdad?, que a veces pasan, suceden, que no están en nuestras manos. Sé que hemos perdido continuamente la transmisión en YouTube. Se ha estado cayendo, se vuelve a retomar, se vuelve a iniciar. Pero bueno, para aquellos que nos han estado siguiendo en Facebook, creo que ha permanecido de manera continua, al igual que Twitch. El problema ha sido
en YouTube, donde se ha estado cayendo de manera continua la transmisión. De todas maneras, les agradecemos el que se hayan vuelto a conectar, que hayan vuelto a seguir esta transmisión. De todas maneras, sabemos que podemos verles aquí también por Facebook y también por Twitch. También mandamos un saludo por aquí en esta noche a Rebeca González. Gracias también por compartir nuestra transmisión. Lamentamos, es muy lamentable el poder tener ese tipo de problemas con el internet y también a veces con el audio. Son cuestiones que a veces escapan de nuestras manos. Sabemos que también han habido algunos cortes de luz y también pues aquí tenemos algunos problemas con el internet, pero de antemano les agradecemos mucho su compañía, su participación, su paciencia, el poder estar con nosotros y poder llegar a sus hogares en donde nos estén viendo a través de este programa de Encuentros con Jesús de esta escuela sabática. Esperemos que esta lección número 11 haya sido rica de manera espiritual para cada uno de nosotros, que realmente podamos valorar, comprender y entender que el descanso divino implica una relación de fe con Jesús y que este descanso divino nos debe llevar a descansar en aquel que nos creó, sabiendo, ¿verdad?, que teniendo esa fe, esa seguridad y esa confianza de que nunca nos dejará, de que nunca nos va a dejar desamparados. Descansar en Cristo es confiar en su gracia para nuestra salvación. Recordemos que este descanso sabático es un acto de adoración suprema en el cual o mediante el cual descansamos totalmente en Cristo Jesús para nuestra salvación. Así que testifiquemos en el día santo, en el día del Señor, en el día sábado, testifiquemos de la fe que tenemos en Él, de que Él es el creador de todas las cosas, de su poder para transformar nuestra vida. Así que esas son algunas de las cosas que nosotros podemos llevar a cabo realmente en el día sábado, testificar de lo que ha hecho en nuestras vidas, de cómo tenemos fe en Él, de cómo tenemos confianza, seguridad, de que nos ha libertado, que nos ha librado del pecado, que realmente ese pueda ser nuestro acto de adoración. Así que testifiquemos de esa fe, de que gracias a Él nos ha creado, nos ha sustentado, pero también en nuestro libertador, nuestro Salvador. Quiera Dios que así sea siempre para cada uno de nosotros y que podamos entrar en ese descanso eterno, que realmente nos podamos preparar para poder entrar y descansar en ese descanso eterno. Y que cada sábado sea un recordatorio de ese descanso eterno, de ese descanso celestial. Pasen una bonita noche y les invitamos para que el próximo miércoles puedan acompañarnos ya en la antepenúltima lección, que es la lección número 12
titulada El profeta sin descanso. Les invitamos a que podamos estudiar y aprender acerca de Jonás, el profeta sin descanso. Así que vayamos al libro del mismo nombre de Jonás. Veamos por qué esta 12ª lección se titula El profeta sin descanso. Y también queremos invitarles para que el día de mañana jueves a las 7 de la noche nos puedan acompañar en el programa de Mujer Virtuosa. Conduce Lupita Castillo, así que les esperamos el próximo jueves, o sea, el día de mañana a las 7 de la noche para que nos puedan acompañar en el programa de Mujer Virtuosa. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por su compañía, su participación, gracias por compartir la transmisión, por estar con nosotros, por su paciencia y esperemos que el próximo miércoles, al estudiar la lección número 12, pues puedan funcionar la tecnología. Muchas gracias. Bonita noche. Bendiciones.